Y bueno, estás en tu casa. Estás aquí con las chicas de la Universidad Gestal, Campus Cancún y Campus Veracruz, y esta intervención tiene que ver con una clase que se llama Interiorismo en Espacios de espacios recreativos y sociales. Y cuando yo asocio esa palabra completa de cómo un arquitecto, un interiorista, puede intervenir el espacio urbano, me imagino el juego, lo lúdico, y conecté inmediatamente con todo tu trabajo. Entonces, pues, no hablo más yo, y te toca a ti. Gracias, Caro, por la invitación. Pues, muy feliz de que estés aquí compartiendo con nosotros. No, igualmente. Y, bueno, seleccioné quizás 2 proyectos que me gustaría compartir con ustedes. Son narrativas muy abiertas, así que son historias. Creo que hoy... ok, ya, ahora sí te escucho mejor. Sí, que creo que había un micrófono abierto. Pero entonces, déjame compartir un poco. Ok. Listo. Entonces, bueno, para que sepan las chicas que están en esta clase y las que están incorporándose, es súper importante como participar y preguntar porque no tenemos todo el tiempo acceso no porque sean inalcanzables, pero bueno, Alejandro está a 7 horas de diferencia, son las 11 de la noche y se está tomando el tiempo porque nos encanta la docencia de estar con nosotros. Entonces sí me gustaría que aprovechen la oportunidad de preguntar. Vamos a hacer una exposición de 3 proyectos, ¿vale? Son 2 proyectos fundamentalmente, pero si no nos extendemos, muestro otro. Okay. Y entonces es importante que de verdad, cuando él esté hablando, si tienen preguntas, anoten para que de verdad puedan participar, porque la idea de esto no es un monólogo, sino que la idea es que sea participativo y que se difunda el conocimiento. Entonces, pues, adelante. No, totalmente, y apoyo un poco lo que comentas. Siéntase libre. Sé que el formato es un poco incómodo, así que voy a tratar de hacer como un viaje más visual. Casi que me gustaría más que vieran un poco más las imágenes que a mí, pero cualquier cosa aquí. Creo que le puso mute a su micrófono. Sí. Ale, estás en mute. Ya va. No se te oye. Sí, sé, Okay, perdón, que estaba poniendo un video. Ok. Listo. Ok, listo. Un poco el trabajo de los últimos 20 años es una reflexión de cómo participar en la construcción de la ciudad y trabajar un poco como transescalarmente, o moverse desde la posibilidad de que una pequeña intervención urbana puede construir ciudad. Y esa construcción de ciudad sea en un momento muy, muy corto, en un periodo que puede ser como de ignición o de efervescencia social, o puede ser una obra que se traslada en el tiempo. En ese sentido, un poco desde la posición del arquitecto o de la arquitectura, es difícil situarse como técnico o especialista, ¿no? Así que en un momento hay una demanda que está en la ciudad, que está en la calle, que hay unas necesidades, hay una especie como de clamor por usar la ciudad, y la estructura que genera la ciudad no es capaz de tener como un proceso como más de acción y de involucrar una red de actores para que no se dé desde la figura del Estado o de las fuerzas del Estado sobre la ciudadanía, sino desde un proceso más de ciudadanía activa. Eso, por supuesto, conecta a cada esfuerzo individual con una red de participación fundamental, o una red, digamos, de esa misma red de actores que además necesitan una infraestructura de soporte para poder operar. Algunas de esas infraestructuras de soporte operan colectivamente y otras operan individualmente, otras operan de forma arborescente, pero digamos que hay una suerte como de experimento social en la cultura contemporánea de tratar de innovar en formas o modelos de colectivización o de
trabajar cooperativamente o a partir de asociaciones o formas de enlazarse. Ahora, las dificultades es moverse en una infraestructura que es difícil, que requiere de una energía y un esfuerzo que es más allá del esfuerzo humano y que genera una infraestructura de soporte que difícilmente podemos generar en poco tiempo, pero que aún así la ciudadanía demanda una especie de respuesta que de pronto no viene necesariamente desde la institución. Y eso replantea entonces como el sentido de dónde nos situamos como arquitectos y cómo consideramos el ambiente y digamos toda esta especie como de movida otra vez que repiensa la ecología, que además son ciclos, como saben, vienen desde los 70 primero, también desde los 40, digamos que el siglo pasado ocurren como dos momentos y vuelve a ocurrir a final de los 90 y vuelve a ocurrir ahora, y quizás como hay una especie como de impulso que pareciera que las cosas están cambiando, pero definitivamente nos hacen situarnos en posiciones que son muy difusas, no cómo acceder como arquitectos a trabajos, no como si no hay ni siquiera concursos o no hay oferta pública, digamos, no hay una eficiencia como una ineficiencia como de parte del poder que genera la ciudad, y por otro lado hay una ciudadanía activa, llena de talentos, llena de saberes y llena de posibilidades. Entonces esas tres posiciones que enuncio, que les muestro, tienen que ver un poco que hay una necesidad de construir y dejar una suerte como de legado físico, de construcción física, pero por otro lado esa construcción física necesita que en el tiempo se active a partir de esa fuerza humana, ¿no? Y eso nos sitúa desde actores, nos pone como actores y no como técnicos, porque la técnica que está imbuida en el proceso, en un momento nos separa en una suerte como de especialización que nos hace estar en oficinas, separarnos del lugar de obra y no estar participando en donde están sucediendo las cosas, ¿no? Y no entender que la condición de construir o el edificio es también una aula abierta. De pronto también hay una interesante que yo me la sé porque soy tu amiga, fui tu alumna y fuimos compañeros de escuela de docencia, que es que a Alejandro le costaba mucho en los lugares donde iba a participar obtener permiso para trabajar como arquitecto, porque tenía que, en el país donde iba, se tenía que estar como de alta como arquitecto, y encontró un nicho a través del cual, a partir de la intervención urbana, como el tema del arte, poder entrar a hacer arquitectura un poco efímera y lúdica a partir de una ruta distinta. Y es lo que lo posiciona en el lugar donde lo posiciona, porque era muy difícil entrar a una sociedad, a un lugar distinto, en Shanghai, en Italia, donde fuera, con un tema asociado solamente a que yo soy arquitecto y voy a intervenir en la plaza más importante de la ciudad. Pero a través de la ruta, de mezclar el arte con el entender urbano, con la tecnología, entonces Alejandro encuentra un nicho que es importantísimo. Sí, ese punto, claro, es justamente lo que separa esas acciones, que muchas veces esas confrontaciones como con la estructura, como cómo ser arquitecto, cuál es el soporte de eso en la sociedad, está como tan difuso y tan diluido que pues a veces incluso hasta cuando proyectamos edificios, nuestros edificios no tenemos control sobre ellos, ni siquiera tenemos la garantía de que podemos supervisarlos. Entonces la obra empieza a tener otros protocolos, los materiales no existen, y esa misma condición que decía Carolina, de estar a otro lugar donde como arquitecto puedes construir, si una oficina que está ahí en el lugar certifica todo, entonces como una figura que es muy compleja. Y desde el arte o el arte público que se acerca que es como una disciplina limítrofe o como que está en los bordes, en los perímetros de la arquitectura, y también del arte, es como el arte en el espacio o la arquitectura de una manera más frágil, ¿no? Que tiene una peligrosidad, ¿no? Porque al ser activistas como... Creo que, sí, simple. Ok, perdón. Ok, entonces claro, confrontar la fuerza y como confrontar un poco las reglas, las normas, entra en una suerte de alegalidad o unas formas de alegalidad que
no necesariamente se está irrumpiendo la norma a partir de otra norma. Entonces, como hay un reclamo de un derecho cívico a espacio público, y hay lugares que nadie los controla y que no tienen regulaciones, no tienen reglamentos, y que hay formas de operar en el andamiaje legislativo y poder usar un poco los derechos cívicos para impulsar también la arquitectura. Y por supuesto, como investigador, que es bueno, prestar atención de la disciplina y digamos, de los antecedentes y del núcleo disciplinar, y entender que hay un saber que es científico, pero también es local, es vernacular, viene de la gente, hay un saber popular que se mezcla con la ciencia y hay un punto de encuentro entre todas esas formas de producción de conocimiento. Y así como el rol del actor produce edificios que son aulas abiertas y que la formación y la pedagogía está, o el activista trata de producir edificios que son protestas, son denuncias públicas, el investigador debería por lo menos contribuir a la disciplina en ese sentido técnico, de entender que produce conocimiento a partir de componentes constructivos, sistemas lógicos, etc. Ups. Entonces, digamos que la primera forma en la que ese arte o esa forma de operar desde la disciplina o desde las fronteras del arte tiene sentido es como garantizar que hay una cierta sostenibilidad en la participación, que con toda la discusión y la polémica a partir de la palabra, pareciera que la participación ocurre en un momento de la obra y no durante el trayecto. Y los edificios son potencialmente una coreografía logística, una forma de desplegar protocolos sobre el territorio y activar formas de relación social. O sea, el edificio en sí es una plataforma pública, una plataforma de expresión pública. Este proyecto, el primer proyecto que conversamos con la Caro, de que era llevar ese extremo como dos posiciones del tiempo como variable, como recurso principal. Porque la arquitectura que sucede en muy corto tiempo es muy frágil, caduca, padece, son ensamblajes muy primitivos y desaparecen en un entusiasmo público, pero después no queda nada. O sea, hay como una especie de fascinación por la arquitectura como trasho o basura que tiene momentos de ignición y de efervescencia social muy importantes, pero no construyen legado. Entonces, hay muchos de los programas públicos o de espacios públicos incentivan la obra transitoria o la obra transicional o los proyectos transicionales, ¿no? Ese espacio es ese momento de shock y de fijación de la persona que va pasando por un espacio público y voltea y mira, como esa misma sensación por la que tú vas cuando estás por un centro comercial y hay una vitrina que está bien diseñada, que te impone o que te llama la atención, o ese espacio público que es intervenido con un gran formato, o sea, esas cosas que se dan como en las grandes ciudades, ya cada vez más están teniendo, según como yo lo veo, como más identidad local, ya está más próximo, ya cada vez más se pinta un mural, ya cada vez más se interviene un espacio, ya cada vez más, o sea, ya esas cosas como que parecían de las grandes urbes, ya se están como asentando y se están como asentando en Latinoamérica. Sí, totalmente. La historia de la artificialización de las ciudades y la costra artificial y la infraestructural de las ciudades, por supuesto, construyó un sistema que produce legado. Es una estructura de soporte sobre la cual pues las sociedades humanas han emprendido formas de comercio, formas de cultura, etc. O sea, eso, por supuesto, se da. Pero esas transformaciones, como dices, Carolina, difícilmente se dan en ciudades latinoamericanas que difícilmente pueden contar con un presupuesto de transformación territorial como ese, y tampoco lo sufren otras ciudades del mundo, ¿no? Este caso es Christchurch, una ciudad en la isla sur de Nueva Zelanda. Por supuesto, en el conflicto en el que Auckland es la ciudad principal, estas ciudades que están al sur reciben menos presupuesto, hay una centralización de Estado, hay una cosa complicada estructuralmente, que sufre un terremoto, 2 terremotos seguidos, uno de ellos fueron muy cortos, pero destruyeron el 80% de la retícula urbana, de la trama urbana. como que se borró la ciudad, ¿no? Y es muy difícil entender eso, porque al llegar a ese lugar,
y ver todo el empeño de recuperar y de tratar de manejar lo que el fenómeno natural produce, que es una inestabilidad y una situación de emergencia en la que los protocolos no están muy bien identificados, ni las formas de poder, y ahí inmediatamente los precios del suelo urbano se aumentan exponencialmente y paradójicamente son las tierras más caras. En un momento Chrysler era el mismo valor de Williamsburg en Brooklyn, por ejemplo. Hay unas contradicciones que no tienen sentido, pero es porque justamente hay una oportunidad de que las digamos, grandes corporaciones, empresas de seguros que en Chrysler no pagaron en el primer año. Hubo gente que se tuvo que mudar y la ciudad sufrió un metabolismo drástico, ¿no? Y esto es lo que pasaba, el espacio público era un espacio del escombro, de la demolición, de los objetos, del inventario de objetos y la colección de objetos que tiene la ciudad, las familias entre conos y elementos de dispersión de velocidad, etcétera, personas de tercera edad al lado de asbestos y temas peligrosos, y los cafés que sobrevivieron comenzaron a tener una posición muy crítica ante esto, ¿no? Era el encargado de la recuperación de Chrysler y era un experto en demolición y tenía además compañías de demoliciones. Entonces, claro, la ciudad se convirtió en una demolición y no en una recuperación. Y ellos tenían en su café, en el menú, era ¿no? El político que estaba ahí detrás de todo ese cuento, ¿no? Las fachadas de patrimonio cultural, sostenidas por objetos industriales en un equilibrio precario. Sí, sí. Y enunciando una fragilidad también del sistema, ¿no? Era, por supuesto, mucho más fácil construir nuevo que reconstruir, restaurar el patrimonio. Entonces había una visión de progreso y de, sí, queremos construir porque ahí también hay mucho dinero, pero por otro lado, las instituciones de patrimonio cultural tratando de recuperar la ciudad que era, ¿no? Lo que quedaba. Sí, lo que quedaba. Y además tumbaron más de 240 edificios de patrimonio cultural que los tenían catastrados, etcétera. Y lo paradójico de esto era que llegar a ese lugar que tenía una historia de derechos cívicos tan importantes, ¿no? El primer país de voto, además de la mujer, que es un fenómeno además mundial súper importante. Y el siglo pasado, al igual como lo fue la oposición a armas nucleares, un partido de rugby oponiéndose, la posición siempre de Nueva Zelanda ante esos grandes sucesos de transformación social mundial, ¿no? Y el humor también, no se monta en estas aerolíneas, lo más preocupante de una aerolínea te lo muestran como un humor. Había un espíritu que era potencialmente rescatable y que cuando comenzamos a operar ahí, llegando como artista residente de la Elam Fine School of Art, sin presupuesto, pero con un presupuesto para estar ahí en un centro cultural, con una oficina que se convirtió en una oficina colectiva, de donde comíamos todos, una casa. Y ahí comenzamos a tejer redes muy paradójicamente. O sea, había una llegada de un arquitecto que tenía que mirar lo que pasaba ahí, pero no a producir un edificio, pero era una situación mucho más compleja. De verdad la ciudad estaba destruida. Y había toda esta gente tratando de recuperarla y había un programa público de nuevos estadios, no sé cuántas mil viviendas, las autopistas, esa ciudad y la otra ciudad que nadie estaba prestando atención, que eran todos estos colectivos culturales, gente que Como estaba... la gente en la calle, en la vida urbana. Pero yo creo que la visión de un extranjero desprejuiciado para conectar con eso es súper valiosa, porque es como cuando uno tiene un proyecto de diseño y tiene unos estudiantes con los que viene compartiendo su semestre y viene un jurado que está totalmente desprejuiciado de cualquier acción del semestre y mira con objetividad cada uno de los proyectos y da una opinión. Y yo creo que en ese sentido, que tú hayas llegado a ese punto como un jurado a mirar y a entender la ciudad, es una cosa como muy valiosa, porque te quita todo el lastre bueno, del apego, todo el lastre incluso de la conservación, y te empiezas a detectar unos problemas que una persona que sufrió y padeció eso no los detecta. Totalmente, Carolina. Y además hubo un proceso de migración importante. Casi todo el mundo se fue y la gente que estaba ahí
eran personas que estaban llegando desde ramas disciplinares, personas que estaban investigando en botánica o en regeneración. O sea, estaban las dos caras, ¿no? Lo más hermoso de la gente viajando a ayudar y a recuperar, y todo el talento, el espíritu, la inteligencia que estaba ahí, y también toda la gente, toda la inteligencia que se estaba yendo, ¿no? Como, Sí, muy radical. Entonces era difícil encontrar a un local, a un de verdad, a alguien de Christ, pero lo había, ¿no? Esa red tejió un mundo de contactos que venían desde la academia, desde los laboratorios de investigación, desde los grupos culturales, y ahí se dividía en muchos, en teatro, escena pública, arte público, filmmaker, personas que estaban ligadas a agricultura urbana y huertas urbanas, que además fueron una de las primeras personas, por supuesto las artes públicas y otras miles de expresiones que pasaron ahí, pero en realidad había conocimiento científico mezclado con saber cultural y generaron unos mapas bellísimos, pero lo bonito era cómo conectarlos. Y de pronto la persona de agricultura urbana se podía conectar con una persona que estaba en Christchurch, en el tecnológico de Christchurch, estaba generando una investigación de eh, un drenaje especial para aquaponic, ¿no? Era algo como que tenía sentido, ¿no? Sí, y habían redes que se empezaron a tejer y eso significaba que podíamos trabajar en proyectos colectivos, pero trabajando individualmente. Había como una cierta distancia todavía, porque era gente que se estaba enlazando con gente local. Eso se distribuyó en un mapa de acciones. Entonces los planos comenzaron a ser un sistema más que un dibujo de corte, porque había que entender cómo estas cosas podían pasar, ¿no? Y cómo se organizaban en el territorio en una agenda lineal, considerando el tiempo. Yo iba a estar ahí 4 meses, ¿no? Pero después esto iba a quedar y todavía hay redes de contacto, pero hay cosas que pudimos programar a distancia o saber qué personas se iban a conectar, y todas esas personas con las que nos reunimos, con las que empezaron a trabajar conjuntamente y comenzamos a programar el tiempo, así sea con pequeñas acciones, con acciones muy pequeñas, pero que conectáramos toda esa red de proyectos. En un momento teníamos 9 proyectos y había muchos más, y todos se ligaban a una agenda urbana dislocada, dispersa y de reprogramación urbana. Eso generaba una coreografía logística de acciones programadas, que además es una cadena de eventos, una cadena de sucesos eh, eh, que puede ser, la periodicidad es variable, digamos, puede ser cosas que ocurran espontáneamente en un momento, en un fin de semana, o pueden ser cosas que empiezan a ocurrir regularmente, o que van a todos los edificios en demolición, o que empiezan a tener una posición política también, ¿no? Efectivamente, esa coreografía empezó a pasar, ¿no? Dijimos, bueno, empecemos a llevar a la arquitectura y a hacer una plataforma pública con un grupo fantástico que se llama Gapfader. Ellos hicieron el Palette Pavilion, que además fue un pabellón muy polémico, demolido por la municipalidad, pero también fue uno de los momentos más excitantes, y estaban buscando cómo conquistar la ciudad. Y la ciudad tenía jardines todavía. La naturaleza estaba ahí, por supuesto, renaciendo ya después del espectáculo, ¿no? De dejar la costa artificial. Y estas acciones empezaron a tener a dispersarse en el territorio, a crear coreografías y calles o rutas programadas, y a mirar la demolición y a convertir la demolición en un espectáculo, ¿no? Y ahí llegamos, comenzamos a tener cosas, simplemente a colectar objetos que estaban en la ciudad y pedir prestado, todo Craigslist, no teníamos dinero, era solamente pedir. Y esa plataforma, imagínense llegar a un proyecto sin planos, o no saber cuál es la plataforma que va a llegar, porque además, claro que los saber el decimos. límite de lo que abarca el proyecto, ni el límite social, ni intelectual, ni el tamaño, ni la escala, ni la aceptación, o sea, no estás en ninguna parte. Claro, esa obra hubiese sido otra si la gente que va a asistir, la gente hubo una persona que llevó un paraguas, otra que llegó sillas, otra que puso la plataforma. En realidad fueron personas que trajeron binoculares, y nuestro inventario era gigante. Era el inventario de la calle como gen urbano, y toda la dinámica y la logística de la calle, y objetos cotidianos que los ciudadanos pudiesen bajar y ponerlos ahí, o activar
con una cierta infraestructura mínima de tráfico. Y había un city care en la ciudad que la gente decía que era not care, había como una broma alrededor del city care, que era esta especie de plataforma, ¿no? Que ponía conos, y nuestras opciones eran múltiples. Me producía estrés a mí no saber qué es lo que iba a pasar. Y ahí es donde viene la situación del sistema, ¿no? Un sistema opera, pero tiene variaciones. Es decir, que estas variaciones podían tener este rango de acción, que eran los tamaños de la industria, los tamaños del auto y los tamaños de las vigas, de 6, 9, 12 metros, que es como vienen estas cargas. Y en esos lugares de carga y de transporte de transitoriedad se colocaban otros objetos que permitían la escena, el espectáculo y el performance. Muy sencillo, de la calle o cosas prestadas, unos parlantes, Lo que hiciste luces. fue como tomar esos elementos y empezar a producir espacios lúdicos a partir de como lo que había a la mano. Exactamente, y ellos despertaban, tenían una condición básica, porque lo multiprograma es complejo, en el sentido en que las cosas deben ser específicas, hay una cierta especificidad en el diseño, pero también de la flexibilidad puesta que esa especificidad se vuelve digamos, una suerte como de performance del dispositivo, de poderse ajustar y tener sistema. No sabíamos si una grada podía salirse hacia la derecha o la izquierda, o si venían 2 o 3 paraguas, o 5 o 3 matas, pero la oportunidad era de saber cómo esos dispositivos podían lograrlo. Finalmente estábamos ahí en la calle. Los chicos de Una Gaffer, pregunta, tus obreros eran la gente, era la gente, que estaba en la calle. era simplemente la gente y todos los chicos y los colectivos culturales que empezaron como a tener como afinidad, porque pasamos de la residencia, yo pasé como 1 mes y medio que no queríamos actuar, solamente queríamos conocer. Entonces, claro, el presupuesto que yo tenía para la alimentación, lo que hacía era cocinar, como sabes, que me conoces, colectivamente, y cocinar y invitar, y todo se volvió estar juntos y empujar juntos. Y ellos también me ayudaron, o sea, habían sitios que ibas, yo por ejemplo fui, y abría un container y habían bicicletas. Entonces, bicicletas que habían llegado ahí por reciclaje. Y la condición era que tú la sacas, la arreglas, ellos te ayudan a arreglarla y tú la tienes y después la dejas. Entonces yo, claro, ya tuve todo sin tener nada. Era como, ahí la piscina pública era donde todo el mundo aprendió a nadar, y para ellos era muy importante, para casi toda la opinión pública era importante las piscinas. No había justificación para tumbarlas, y el proyecto es un gran shopping mall que hicieron acá, ¿no? Para una ciudad que está destruida, un shopping mall, ¿no? Habían camionetas, autobuses de turismo japonés, por ejemplo, que llegaba a tomar fotos del desastre. Ay, qué horror, qué desagradable. Turismo del desastre, era como una cosa como, a mí, yo jamás me imaginé, había estado en un momento de post-desastre, en lugar de post-desastre como este, ¿no? Bueno, es que yo creo que también cuando tú me dijiste lo de las intervenciones en espacios urbanos post-desastre, pues este post-desastre que nos está pasando, de que ahora no estamos conectados con lo urbano, que ahora tenemos que trabajar desde otro lugar que permite esta conexión porque tú tienes el tiempo y yo también. ¿Cómo es que vamos a enfrentar el tema de lo urbano a partir de este desastre que todavía no hemos entendido? Que es un Absolutamente. Absolutamente, ¿no? Hace poco que hablando con Jorge Jaramillo, que también en una charla, él decía, claro, es pandemia de pandemias, es como una más de las que sufrimos, ¿no? Pero efectivamente hay una especie como de limitaciones que cambian las cosas, y parece que las cosas son más graves. Pero en verdad las cosas vienen sucediendo en otros lugares del mundo tan graves como en Latinoamérica. Y eso es lo paradójico, que cuando a nosotros nos toca mostrar la obra en barrios, y pareciera, ok, ese grado de inestabilidad se da en Venezuela, pero se da en realidad en la situación inestable que produce el fenómeno natural. Hay un fenómeno natural que produce esta situación de crisis en la ciudad, pero también de oportunidades. Y hay un fenómeno antrópico o social que también produce eso, que es nuestras ciudades como autoconstruidas, ¿no? Fíjense, esta parte es como el estacionamiento público que tienen las piscinas, ¿no? Y los croquis que hacíamos todos, o sea, un poco por supuesto, hay esta posición como técnica que la hemos hablado mucho, Carolina, pero
de estar ahí, ser parte de los actores, pero tener un conocimiento, que es poder trazar y a construir por lo menos un mínimo espacio en un ancho intersticial, que son los puestos de estacionamiento, que los pagamos y pusimos nuestros tickets. En realidad podíamos parquear ahí y teníamos el tiempo para parquear. Estábamos pagando por Por el eh, espacio vacío. por el espacio público. Estábamos haciendo, bueno, y entonces hay coordenadas en todo, en un lugar de demolición de topógrafos, y nosotros pusimos nuestras coordenadas para que la gente los consiguiera en su celular y llegara y dijo, bueno, si pagamos 4 horas o 3 horas del espacio público por un espacio público relocable, ¿no? Relocalizable. Perdón. Y claro, nos vestimos de la calle, ¿no? Era como performar también, ¿no? De hacer, cerrar, canalizar los peatones y organizar un poco que en ese año había arrollamientos, era como una locura los índices, porque es una ciudad que tiene esta libertad. Y nadie prestaba atención si tomábamos un cono o no. Pero el ensamblaje generó eso de mirarlos y observarlos. Y bueno, no sabemos qué fue lo que pensó la gente de la demolición. Después vino la entrevista, hubo gente del periódico y el dean de Nueva Zelanda, de la escuela de Auckland, que estaba súper preocupado llamándome, cuidado Alejandro, no generemos una Más noticia pública conflicto aquí. en el periódico, sí, aquí. No te metas en más problemas, Alejandro. No hay más problema. Pero por supuesto mi figura tenía que estar desaparecida en una acción colectiva. Claro, estaba como artista residente, pero Gaffeler siguió con el proyecto y además lo incrementó de una manera hermosísima. Empezaron a correr programas y a inventarse cosas. Uno de los más hermosos es el Grand Stay, en la que les rescataron el cricket y todos los deportes tradicionales en las gramas que ocurrían y empezaron a colocarlo en lugares y se generaron esos estadios que no se habían construido hasta entonces, pero que estos chicos están promoviendo, ¿no? Entonces no es necesariamente un problema de infraestructura. Lo es esencialmente, pero no únicamente. no lo resuelve. La infraestructura no la resuelve. No, y sabemos que hay demasiados elefantes blancos y digamos, infraestructura, algunas que nunca se usaron, otras que caducan, otras que pierden tienen fecha expiran, digamos, caducan, no se adaptan. No, hay esos lugares como vacíos, como vacíos de sentido. Como ese negocio que quiebra siempre, como ese hotel que nunca puso. Pues ahí siempre pasa, en todas las ciudades sucede. O sea, que hay un lugar que al lado de otro, que uno funciona y otro no, y uno no entiende la lógica por la cual esto funciona y esto que está al lado no. Y hay unas cosas que caen como en una especie de cosa satánica que no les permite como surgir socialmente o urbanamente. Exactamente, claro, y eso es súper importante, que es lo que dice es una forma de detectar el pulso de la ciudad. Es muy evidente, y los ritmos del comercio que pasan ahí, cosas que desaparecen, ¿no? Y como son como distintas capas, como layers distintos. Y ahora con esta cosa que se cerró el mundo, que solo los que sobrevivieron sacaron como la cabeza bajo el agua, tú ves cómo se solapan esos layers en la ciudad. Y una cosa que era un sitio donde vendían ropa, ahora venden tacos, y en un sitio donde había una casa remodelando, ahora hay un taller mecánico, y esas cosas se solapan. Ahora, ¿cómo se entiende entonces la ciudad si necesita ese ritmo, esa periodicidad, necesita tener ese metabolismo también, pero también necesita construir legado, extender el tiempo de las cosas, construir memoria, construir identidad? O sea, hay un ritmo que es transitorio, efímero, fugaz o articulador, y hay otro que empieza como a dejar sedimento y sedimentar patrones culturales, sedimentar cultura y conocimiento. Entonces, la infraestructura juega el rol importante, pero quizás volviendo como al tema por donde comenzamos, es dónde situarse, dónde poder operar, si en verdad, cómo acceder no creo que nadie va a tener el plan de desarrollo urbano de Christchurch como una ciudad entera, eso no va a pasar. Y difícilmente va a tener la oportunidad de construir un edificio ahora ahí, cuando todo está así, pero hay otras formas de operar como arquitectos o como artistas, o en este caso, que es lo que está más ligado a esa situación. Esta misma matriz siguió ensamblándose. Y dijimos, bueno, vamos por más, porque podemos hacer más. Y lo cruzamos con Studio Christchurch, y
eh, especialmente una rama de la universidad, de la Escuela de Arquitectura de Auckland, generaba un festival de luces fantástico usando como la fuerza colectiva de todas las universidades de Australia y algunas veces invitando a universidades de Nueva Zelanda. Y estando ahí, pudimos articular para crear la escenografía para este festival, ¿no? Y entonces pensar en que tenía que ser construido colectivamente, apostar a la participación, a los procesos de consulta y tomas de decisiones de la ciudad, que es eso lo que Carolina está comentando, es cómo decidimos qué es lo que pasa ahí y qué es lo que verdaderamente debería pasar ahí. Y hay un proceso como de democratización del suelo urbano. Es que pensamos, bueno, ¿qué pasa si empezamos a hacerle frames en este festival a la denuncia pública, a las cosas que la gente está demandando, que son esas fachadas de patrimonio cultural, perdón, y los lugares peligrosos, y crear un poco, crear un marco de la opinión pública? Y en el caso de Nueva Zelanda, en los parques nacionales está siempre este cuadro que es donde la gente se toma fotos, ¿no? Había como un tema de rescatar eso, pero trabajar con el Instituto Interactivo y permitir que desarrollar un software que la gente pudiese montar sus proyectos ahí. Entonces, cuando tú pasas con tu app, miras, tienes una galería de opciones y votas por el proyecto que quieres. Entonces, cada terreno se convierte en una oportunidad, no solo para un comerciante, sino también para un arquitecto o un escenógrafo o quien sea de reclamar. O reclamar ese, claro. Y puedes reclamarlo con la ley que además te permite usar los espacios después del terremoto por 6 meses, 1 año, ampliable a 2 años. Entonces hay un tiempo de proyecto, es transicional, ¿no? Tejer esa cadena de acciones hace imposible representar un proyecto, o por lo menos lo hemos intentado muchas veces, ¿no? Conectarlos, linkearlos, cómo una cosa pasó a la otra. Por ejemplo, de aquí, cuando ya estábamos acá, habría que entonces ver dónde colocábamos el festival, renovar una calle y ver si colocábamos una suerte como de escenografía a escala de edificios instantáneos que construyeran el perfil de la ciudad que perdió, ¿no? Y esta es la calle, una de las calles como de más vida que siempre tuvo la ciudad, quedó muy demolida como lo ven, y en esos lugares tenían categorías distintas de intervención. Algunos edificios en esquina, otros que eran estacionamientos que quedaron nada más la fosa o una fachada de un edificio que se quería rescatar colocado con contenedores, etc. Y trazamos un poco, investigamos, hicimos una cartografía y de mapas de Christchurch y construimos el perfil que la ciudad solía tener, pero lo construimos a partir de lo que la propia ciudad tenía, ¿no? Esa fuerza de la demolición y del andamiaje y de toda la locura que estaba pasando ahí, ¿no? También eran nuestros ladrillos, en realidad, ¿no? Sacarle un poco provecho a eso, a la fuerza del instrumental y el inventario de la calle, pero también el inventario de la industria, ¿no? Trabajamos con Christchurch, con la municipalidad, y fue muy bonito porque habían ingenieros de tráfico que ayudaron a conciliar un mapeo sobre el suelo urbano de trayectorias y movilidad controlada, ¿no? En una masa que no esperábamos, ¿no? Y el perfil, cuando yo llegué a Christchurch y vi esto, entendí que, claro, la ciudad tenía ese tamaño, pero antes yo creía que no había ciudad, y había. Entonces ese fue el momento en que de verdad y todos entendimos en el grupo que wow, aquí pasó algo fundamental, ¿no? Si podíamos recrear el skyline, el perfil urbano, la morfología urbana, por lo menos con estos especies de marcos, otra vez, que resistían mínimamente, eran el mínimo posible de los módulos y la triangulación de la diagonal que tiene el módulo inicial, la cadena de cargas tenía que ajustarse a esas dos patas, que las patas movían de posición porque tienen que, digamos, colocarse o localizarse en distintos lugares, pero también tener unas bases de fundaciones temporales, porque estábamos construyendo la escala de un edificio. Entonces, colocamos un croquis 3D al momento. Exactamente, era arquitectura real time, era súper extraño, claro, porque provenía de la industria y de la expertise de la industria, la experticia, perdón, de la industria, y la forma de construir desde la demolición y desde la instrumental de la construcción, no desde el edificio,
sino utilizar lo que no utiliza la arquitectura, o lo que lo que se Como utiliza buscar para... el perfil, reconstruirlo para como llegarle a la gente a partir de entender la escala de su ciudad y hacer una intervención artística que trate como de alivianar el tema de haber perdido como esa escala, ¿no? Exactamente, y rescatar, es decir, sí hay ciudad, sí se puede, sí, sí es posible. Entonces, claro, lo importante es cómo activarlo. De ahí comenzamos una reunión súper interesante con todos los venues, con todos los lugares, locales, bares, restaurantes, comedores, para que todo el mundo pusiera su cocina afuera. Y los mismos, también recibimos los contenedores y los colocamos, y esas unidades eran programáticas, pero era la misma ciudad en realidad, pero puesta ahí, Pero hablas afuera. afuera, como Ahora, allá afuera. Exactamente, ¿no? Y teníamos categorías de intervención porque había que prever un poco esta accidentalidad o pues cómo flotar sobre el estacionamiento, cómo meternos entre un pocket, entre un bolsillo de esto, cómo generar las fachadas como de que recuperen y consoliden la fachada cultural, pero produzcan un paso público y que la gente pueda asomarse y mirar desde la estructura de demolición. Es un museo también en mirar las fachadas ahí expuestas, ¿no? Esas mismas fachadas también tienen interacción otra vez. Y volviendo a lo que Caro había introducido. Es una obra, es un festival, pero también es un proceso, un momento de consulta, ¿no? Y de entender estadísticamente qué es lo que pasa, ¿no? Y también propiciar que la gente monte cosas ahí y se vuelva como una multipropuesta, ¿no? Era, pues sí, a nosotros nos tocó de pronto coreografiar esto, pero a mí me cuesta mucho mostrar este proyecto porque es un proyecto que lo construimos muchas personas, ¿no? Y que a nosotros nos tocó un rol fundamental que es entender, propulsar esto y armar como la coreografía, pero Studio Crashers estaba allá, estaba el FESTA, el Festival of Transitional Architecture, que es quien soporta todo esto, había operado y tenía ya una experticia de cómo generar esto, había una fuerza que de verdad nos juntó, ¿no? Y después las escuelas que se sumaron a estos software de participación que empezaron a enunciar, bueno, sí, si uno vota, ahí empieza a saber cuál es un edificio cultural o cómo son esos programas que deberían moverse y variar en esas estructuras, ¿no? Y habían algunos objetos que eran teatros urbanos o instalaciones deportivas, pero muy temporales, ¿no? Y que pasaban de una situación de teatro a una situación de como de arte y de denuncia y de escenario público, ¿no? Pero eran edificios en realidad, son edificios que además que utilizaban en la misma regeneración de la ciudad, la misma ecología, la fórmula, lo endémico, lo que pasaba ahí, proponían formas de energía también y, y después propiciaban como esta flexibilidad constructiva, ¿no? Que se revisó con la ingeniería y se revisó con la escuela de scaffolding, de andamiaje de la Universidad de Christchurch, y ahí ven las unidades que permitían programas y las otras configuraciones de unidades más sueltas o más como articuladores, más como que construían de fachada a fachada, o otras operaciones más puntuales. Y es toda esta suerte como de escenografía ligada al espectáculo, como es muy Guy Debord, ¿no? De como la sociedad de como del espectáculo manifestada en componentes constructivos y de mucha fragilidad, pero también de mucha seguridad, porque era la seguridad de la construcción, ¿no? Era construir con lo que se construye, ¿no? Construir con las herramientas de Es como construcción. armarte tu propio componente de SketchUp o tu bloque AutoCAD en el momento con los recursos que tienes y eso, meterlo en la ciudad y comprobarlo. Exactamente, Caro. De esas posiciones de como artista público o posiciones, en realidad cuando no hay presupuesto, todo el mercado, la industria que está ahí, hay Craigslist, hay cosas que están, terminan siendo esos componentes, ¿no? Es como bajar como tú dices, los bloques. Es como si voy a diseñar con lo que pueda bajar de AutoCAD que esté reproducido en la industria. Entonces, como diseñas de verdad con lo que es. No hay un proceso de traducción desde el palito de madera balsa hasta la viga, que es un proceso de abstracción que, por supuesto, es beneficioso para producir subjetividades, pero aquí había que ser muy concreto, ¿no? Entonces, la forma de Sagrada viene de esa propia operación de montaje, ¿no? Al igual que esto, ¿no? Fíjate que la pieza, el ADN constructivo de todo este sistema es esa pieza, que además la facilita es él, que es uno de los directores de ahí, que permite acoplar a una unidad fundacional de peso, que es esto, cosa que además es programática, y extender desde ahí y crecer, ¿no?
Y eso pasó, de pronto empezaron la cosa como a movilizarse y a destruir un escenario, y esos 10 universidades de Nueva Zelanda más 2 de Australia hicieron talleres paralelamente a la Universidad de Christchurch en las que los estudiantes pensaron estas formas de anclarse como dispositivos también de arte, que además complementaban esta especie con el multimuseo ciudad, con contenido, con densidad cultural, y además con esta cosa como de ahí, ¿no? De, como dicen los australianos o los neozelandeses se dicen, bueno, nosotros somos del neighborhood, del vecindario, ¿no? Pero un vuelo queda, no sé, a 5 horas, ¿no? Pero es lo que está cerca, y los chicos viajan y montamos en un día, se monta en un día, los estudiantes, y un día y medio los scaffolding, los andamios. O sea, es una obra que pone en crisis el tiempo de la arquitectura y el tiempo de la infraestructura. Pero por supuesto es transicional y va a desaparecer. Y no es la que la gente quiere, porque la gente quiere que las cosas se queden. Pero entonces juega un rol fundamental en visualizar la ciudad y organizar primero la ciudad antes de soltarse a construir. Y esto se vuelve una cosa de una fuerza creativa. Empezaron a pasar cosas en la calle y artistas que no, de pronto no estaban considerados o que no entraron en esto nuevo o llegaron. Se nos fue de escala. O sea, hubo más de 25.000 personas que asistieron al festival a una ciudad que estaba en demolición, ¿no? Y tuvo como una hope, una esperanza, como un crecimiento ahí de saber que la ciudad se puede reprogramar, que ahí cada lugar es una cosa lúdica y que la autoridad debe velar por la seguridad de eso y no seguir creando anillos de rechazo, que es un poco lo que primero pasa cuando... La gente como conectó con la felicidad, se divirtió, lo disfrutó. Sí, como sabes, estas obras traen, las obras muy más pequeñas de palets, cosas, traen mucha emoción, pero en un momento que son 25.000 personas, que mueve la economía sustantivamente y que genera microeconomías y círculos y cosas circulares y la industria participando después, es una oportunidad fantástica. A mí, lamentablemente, yo tuve que partir, traté de empujar y seguir y seguir estando. Y siempre estoy, y hemos seguido escribiendo artículos, perdón, o participando juntos con foros, y ahí como el network está hecho, ¿no? Pero estos elementos, lo importante de ese último paso de esa coreografía logística a 2 años primero, iniciales, era que esa ciudad que sí demostró que cada lugar en un lugar de posibilidad de creación cultural, era también capaz de volverse a colocar ahí, reorganizarse y componerse en estos dispositivos edificios más instantáneos que contuvieran o un programa cultural o deportivo y lanzarlo a otro lugar. Y moverlo, no sé, los camiones públicos se movían como una flota pública. Entonces, la arquitectura no solamente estaba localizada, sino se esparcía en el territorio. Y después era arquitectura móvil en camiones. Y se localizaba. Lo importante es como que podía localizarse y generar una estructura que podía estar por 5 años ahí, o por los permisos al menos en 2 años. Este fue el proyecto que no terminamos, pero después crecía, generaba 2 espacios culturales. Hay talleres de formación abajo, que esto lo generamos con más de 20 instituciones de healthcare, de cuidado de salud, y todo el crecimiento arriba de viviendas y otros talleres, ¿no? Era otra escala de edificios, pero los mismos objetos se podían resituar en otros lugares por 1 o 2 años. Y eran objetos de una escala, un poco empieza a ser empieza a tener esta cercanía como el Foam Palace, ¿no? Como una cosa de Cedric Price, como una arquitectura creada por la gente y asociada y customizable, ¿no? Sí. Es como un bloque, yo lo traslado al AutoCAD, es un bloque como con atributos, con el que yo tengo este tipo de cosas y puedo hacer estas acciones, y la acción sobre la arquitectura misma va generando que eso sea como más inteligente. Exactamente, exactamente. Él va aprendiendo y la logística va aprendiendo, los operadores van aprendiendo, los escenógrafos y los grupos de teatro empiezan a entender la posibilidad de infraestructura. Y es ahí, entonces, volviendo a nuestro principio, es cuando la arquitectura se vuelve ese soporte. Es una extensión de las capacidades humanas hasta convertirse
en un suelo operativo, en una, en una así como extensión artificial que soporta justamente esas dinámicas. Y fíjate que puede ser crear esas microeconomías y crear esos sistemas en los que hay asociaciones flexibles y que permiten como una forma como de entrar en mercado y gestionar el espacio de múltiples maneras, ¿no? Y tener como a largo plazo la posibilidad de que en 2 años hay una cosecha, o en un año hay un proceso de formación, que hay un curso, por ejemplo. O sea, o se vuelve a hacer otro festival al próximo año, ¿no? Empieza a existir la periodicidad también, que es fundamental para la construcción de las ciudades, ¿no? Que las cosas pasen a distintos ritmos. Entonces, eso es lo que da la posibilidad a la multiprograma, porque una estadio se utiliza, ok, una vez como un estadio, pero hay otras cosas que puede usarse durante todos los días. Entonces, ahí siempre estos escenarios son un poco ficticios, porque en realidad estas cosas pasan esparcidas en el tiempo. No pasan a la misma vez todas juntas. Exactamente, es una ficción de ahí que queremos que tratamos, pasan en algún momento, llegan unos pics emocionales y de un espíritu, de esa esperanza que tú decías, esa posibilidad de que las cosas sí pueden pasar, y en otro momento cogen el ritmo más de lo cotidiano, pero siempre y cuando el edificio empiece a permitir que las subjetividades y las agrupaciones flexibles pasen, la tendencia es irse hacia ese sentido, porque pues poca gente empieza a no tener trabajos formales y la formalidad de nuestras disciplinas empieza a darse como en la calle, ¿no? Okay. Mira, Ale, son las 5, nuestra clase es hasta las 5:30 y nos falta un proyecto. Ok, sí, puede ser, ya entendiendo estos temas, podemos ir más rápido o podemos conversar un poco. O tú necesitas un tiempo para cerrar, ¿sí? ¿Estamos No, listos? bueno, yo creo que ¿Bajamos podemos hasta dar acá? como 10 minutos para cerrar y continúa como para que avances para ver más contenido y Bueno, hacemos algunas preguntas. yo, si quieres, ok, démosle 10 minutos más. Pues, sí, creo que en 10 minutos no voy a poder mostrarte una, pero podría irme a las láminas finales y hacer como una conclusión, ¿te parece? Sí, pero sí me interesa mucho que muestres Tiuna, porque Tiuna esto es un escenario divino, maravilloso, neozelandés, pero a mí me interesa mucho Tiuna porque Tiuna nos ancla en la condición latinoamericana de lo que de verdad se pueden hacer en las ciudades. No es que esto es inalcanzable, pero creo que Tiuna es una aproximación como más real a la latinoamericanidad. Total. Muy bien. Eso que tú me estás comentando, Caro, es lo que a mí me dicen exactamente cuando yo presento afuera. Cuando yo presento afuera las obras latinoamericanas, generalmente la gente se desconecta un poco y dice, bueno, eso es como la otra edad, eso pasa allá, eso pasa en otro lugar, eso es la otra edad, eso es como otra realidad, no es la mía y está en otro lugar, ¿no? Y es muy difícil situarse. Eso es muy importante lo que estás comentando, porque esta cosa como transcultural o multiculturales, tiene que ver un poco, los problemas empiezan a ser los mismos, pero el grano en el que suceden son muy distintos. Y fundamentalmente habíamos escogido estos dos proyectos, chicos, porque hablan de dos tiempos. Esto fue una residencia, un acto instantáneo. ¿Qué pasa si uno puede elongar esa situación a 15 años de proyecto? O sea, que ustedes le ponen el tiempo cuando salen de la universidad, etcétera, y empiezan a creer en que las cosas pueden transformarse y le ponen el tiempo a algo, y ese proyecto se vuelve una especie como de etnografía, porque quedamos imbuidos en el propio proceso, porque nos volvemos parte de la investigación cuando no es un proyecto que llega por un contrato, por un cliente, sino son formas de impulsar la sociedad civil, ¿no? Y la forma de la cultura urbana, ¿no? Y hay una cosa antes que entres en el otro tema que me encanta de verlo. Puedes volver a la última imagen donde está como el 3D. Antes. Ajá, aquí me parece súper interesante porque si vemos como la primera parte donde están toda la infraestructura, hay un tema como de desmaterialización de la arquitectura, que ahora cuando ya le vemos los materiales, le vemos la textura, le vemos el grano, como que yo siempre, como que caes en cuenta de verdad efectivamente cómo esto podría ser. Y ya pasa de volverse como la cosa efímera de la arquitectura esta de andamiaje
a volverse, aunque fuera un elemento un elemento que no va a quedar en el tiempo, sí es entender cómo esto de verdad se vuelve material, cómo de verdad tiene textura, cómo la madera tiene tamaño, cómo tiene escala, y pasamos de un elemento como muy estructurado que construye un perfil a un elemento que se aterriza dentro del perfil urbano, toma escala, tiene textura, es tocable, tiene colores, y un poco eso es muy interesante porque de verdad te sitúa como manipulador de la escena. Y los Total, arquitectos, absolutamente. Esos muros, qué bueno que lo viste. A mí, claro, esta es una imagen que nunca terminó y tiene cosas, defectos acá y qué sé yo, pero tenía eso, ¿no? Había todavía la oportunidad de construir como con paredes escaladas, por ejemplo, y hacer como como un escenario, pero el investigador ese que les comenté de la Universidad de Christchurch con que trabajaba esos sistemas de irrigación en muros de debris, de escombros, el crecimiento de esas, cada una de la tectónica de esos elementos tiene que ver con el sitio, ¿no? Por supuesto, ¿no? Eso es lo que le da fuerza. Voy a tratar de pasar, esto es un cuento que es mucho más largo, que son 15 años, pero utilicemos esta articulación y sobre todo con lo que decía Carolina para ver qué pasa en 15 años, ¿no? Cuando esto se acelera y en un momento corto, ¿ok? 15 Me años paras, en Carol. 15 minutos. Adelante. Exactamente. Exactamente. Ok, por lo tanto, voy a tratar de como explicarlo más narrativamente, ¿ok? No tan los conceptos que están por detrás de ellos, pero eso tiene que ver con el tiempo, otra vez, el tiempo como principal recurso. Caracas, esto es, chicos, como saben, una metrópoli eh, fuera de control desde hace casi como un centenario y tiene que ver con esa construcción de infraestructura salvaje y potentísima, ¿no? De artificializar el territorio, que se construyó eso, ¿no? Esa es la geografía del accidente, ¿no? De la ruta vial, de la autopista y este grano que generó la ciudad, ¿no? Ups, creo que no estoy en pantalla completa, ¿no? Pero es esto también, ¿no? Es esta ciudad verde, efervescente, llena de vida, ¿no? Nuestras operaciones siempre se movieron en esos perímetros en donde la infraestructura había afectado. Y particularmente a mí me interesaba mucho el tema de un poco el accidente vial, que en Caracas, por supuesto, tiene granos de tiempo, los bloques de los años 50, de los bloques más horizontales, los bloques de los años 70, el barrio, la infraestructura, túneles que atraviesan las montañas, un río afluente del río principal que está contaminado y este también está contaminado, una naturaleza, el valle, que era esta zona, una naturaleza más verde y más frondosa, al lado de una autopista que es la que comunica Oriente-Occidente y además la avenida intercomunal y el círculo militar, el fuerte militar de la ciudad. Imagínense el grano, si uno hace un corte en esto, es el grano menos comparativo, o sea, Sí, como la cosa, tiene todas las sí, de los tamaños. todos los tamaños. Entonces, eso pasa en esa situación de encuentro en que esas calles dejan ese estacionamiento abandonado, porque ahí operaban los metrobuses que no es lo empiezan a usar como estacionamiento y como mercado, pero en realidad un accidente urbano. Nunca tiene un lote, no está numerado, no tiene luz, electricidad, nunca tuvo nada. Era un lugar accidental, eh, pero que la comunidad reconocía, ¿no? En estas cartografías sociales ya había una efervescencia, esa efervescencia se producía. Como la zona es potencialmente cultural, los grupos de teatro, danza, música, especialmente los grupos de música que son los que impulsan este movimiento, que es un movimiento en el tiempo, que comienza cartografiando talentos, trabajando con chicos preadolescentes que están muchos en situación de riesgo, de calle y tal, que terminaron estando ahí contribuyendo y se generó una especie de movida urbana que priorizó la subjetividad, el trabajo colectivo, un poco la libertad de las artes, el arte urbano, etc. ¿no? Y era cambiar eso, el arma al micrófono, entender que era esa fuerza que da el arte y la creatividad y la subjetividad, el pensamiento abstracto, básicamente. Eso generó formas en que los chicos empezaron a entender cómo construir un capital simbólico, que era, de pronto no se insertaban en esas redes de trabajo, pero podían entender sus propios talentos y para producir Era como, cultura, ¿no? como darle el espacio a la tribu urbana que estaba como sin lugar. Exactamente, ¿no? Y que solamente necesitaba una tarima, uno solamente necesitaba las pequeñas cosas, ¿no? Para
pequeños áreas de mediación, de articulación, de tener un lugar de consensos, de confrontaciones, de libre confrontación, pero de generar políticas públicas, pero desde la sociedad civil, ¿no? Desde la ciudadanía activa, desde la fuerza colectiva. Y eso pasa, es una asamblea que tiene una fuerza organizativa, pero una fuerza especulativa también, ¿no? Se generan programas de programas y hay colectivos de colectivos. Es como gente que participa, pero hay mucha gente que es de redes que son nacionales, latinoamericanas también, y incluso internacionales, ¿no? Que esas mismas personas en ese momento, también la idea era como no construir una isla en ese lugar, sino como volverse a construir y saber qué es lo que estaba pasando fuera de esa isla. Entonces el mapeo de los chicos es una de las cosas más importantes porque construye esas relaciones a nivel nacional, a nivel local, en el valle, en Vallecoche, o sea, digamos, la extensión en la ciudad y tiene eso, siempre el actuar colectivamente, las sopas, el sancocho, un poco esta fuerza latinoamericana, ¿no? Pero tener como una suerte de mapeo estructural de cómo se generan las fuerzas es algo súper complejo, sobre todo cuando son situaciones bottom-up, ¿no? Que provienen de autoiniciados, ¿no? De iniciativas ciudadanas, ¿no? Y simplemente, claro, operan otra vez en esos contextos que hablábamos anteriormente. Igual son territorios degradados, igual son territorios socialmente afectados, e igual actúan sobre obsolescencias urbanas, cosas que están degradadas, que no caducaron, ¿no? Y igual sobre la estructura del Estado, el dinero, la inflación, los problemas de las sociedades latinoamericanas, la infraestructura, la contaminación, etcétera, ¿no? Y sobre todo tratar de hacer un bottom-up, un sistema integrado que podía recibir ayuda de gobierno, de fundaciones o de lo que sea, o de la academia, pero que era bottom-up, que siempre era autónomo, que siempre era autogenerado. Y eso necesitaba conectar a, digamos, todos esos 33 formas de organización que estaban alrededor del valle y se movían alrededor. Pero también trabajar por la idea de la construcción de un nuevo gen urbano, que no es la manzana como bloque 100% como lo conocemos, sino es ese mismo el accidente, esos mismos accidentes urbanos, que en este caso era la intersección entre esas vías, ¿no? Y eso permitía reprogramar un sistema que tenía y extender, digamos, todo lo que ven a partir de acá son árboles que sembramos desde el 2005. Esto es una foto muy vieja. Este árbol tiene un diámetro como no sé si es mi mouse, como así. Este árbol cubrió completamente. Ya todo esto la naturaleza, el árbol que sembramos hace 15 años no es el mismo. Entonces imagínense tener la conciencia de un árbol que tiene 7, 8 metros que fue puesto por nosotros excavando un estacionamiento y excavando el asfalto y construyendo nuevas geografías, ¿no? Y eso, y el potencial de lo que puede ser. Un parque cultural en un lugar donde hay 0.26 metros cuadrados de verde por habitante, o sea, contra los 10 o 12 metros que establece la Organización Mundial de la Salud. Y que era plantar del territorio de verde, pero también plantarlo socialmente, ¿no? Y que finalmente se convierte en una superficie activa, un suelo activo que tiene su propio metabolismo, que recoge las aguas, las pone en especies endémicas, y eso, ¡pum!, explotó las guacamayas que estaban ahí, los pericos que empezaron a parar, que están por ahí, que están todo el tiempo en Caracas, empezaron a estar. Entonces, propiamente un estacionamiento tiene la conversión a parque cultural, pero además autogestionado, y recibiendo todo el reciclaje de la industria, ¿no? Cartas de responsabilidad social, moviendo un poco como ese 10% de desperdicio de la industria. Y apostar con qué es lo que construye un paisaje en esta situación de encuentros, infraestructura y barrio y ríos y condiciones naturales, ¿no? Muchos de estos fueron experimentos, como nos donaron casi 60 containers, construimos configuraciones para ver cómo probaban y esas configuraciones las ocupamos. Entonces fue una obra activa que permitió probar cosas, pedir máquinas prestadas por esa responsabilidad social y excavar el territorio e ir consolidando cosas. O sea, en realidad es una obra que llega, empieza a disponer una carpa, una U de skate, una plataforma pública, esa plataforma pública se mueve por la ciudad, llega al Tiuna y genera esa misma coreografía urbana que estábamos hablando en Nueva Zelanda. Pero esto pasa desde hace, la Radio Verdura, que es la radio comunitaria, tiene 10 años. Entonces, y ahorita está operando en el COVID más que nunca, porque puede llegar adentro del barrio y parquea en este hub, ¿no? Esta central.
Eh, hay muchas cosas que hemos... Uf, suena muy duro, ¿no? Esto, ¿no? Bueno. No suena. No se está transmitiendo el audio. Sí, me voy a saltar un poco esta parte que son como videos que tratan de enunciar estos ensamblajes. Edificios, ¿Quieres otro... luego me mandas como el link del video y yo te los muestro? Ok, sí. Aquí, chicos, fíjense que son el ensamble de los edificios. A mí me encanta decir esto porque es una de las cosas que más me ha impactado de construir, que es la arquitectura lenta de rápido ensamblaje. Es como 15 años que se han podido construir en un año. Y si sumamos todos los tiempos de construcción, es un año y medio, no más de 2 años en que hemos construido toda esta infraestructura. O sea, los edificios han durado una semana. El ensamblaje es tan rápido, pero después el tiempo de consolidación es tan lento. O sea, el tiempo de la infraestructura otra vez confrontado con el tiempo de las relaciones humanas, de los networks, de las redes de trabajo, etcétera, ¿no? Es que van como en dos velocidades y hay una cosa que también es muy compleja en esos contextos, que es como la velocidad de aceptación de a quien le das la obra. O sea, exactamente, ¿no? De probar, consultar, mover, permitir. Estos son los mapas que hicimos con el Instituto de Biología del IDEC, de mapas de árboles de crecimiento rápido y árboles endémicos y algunos frutales, o sea que es un paisaje también comestible y es un paisaje que se prende de colores. Va a tener, en Caracas pasa que de pronto la ciudad se pone naranja, de pronto se pone amarilla, de pronto se pone rosada, es como los 3 árboles fundamentales, ¿no? Y sí, el araguaney y el apamate, ¿no? Y el bucare. Y bueno, después rápidamente, esta parte entra en lo más fascinante, que son las tecnologías, lo que llamamos tecnologías derivadas, que son tecnologías que provienen de campos limítrofes a la arquitectura, pero que entran y son posibles de insertar con herramientas que provienen de la industria automotriz, de la industria, no sé, de otras, de la construcción incluso, pero que se insertan como esos componentes que Caro decía de los bloques, ¿no? En esa configuración, de este especie de zoológico de especies, ¿no? De máquinas públicas, ¿no? Y esa especie como de máquinas públicas lo que hacen es operar en el sentido de que generan plataformas de uso colectivo y otras piezas más puntuales que incentivan un programa productivo. Entonces ahí se genera un balance entre lo que produce y lo que hace host, ¿no? Lo que recibe, ¿no? Esto pasa, chicos, en algo que no voy a entrar, pero es algo muy difícil para los venezolanos explicar, en una situación en que la inflación no tiene sentido. Entonces, la construcción tiene que ser como salvar todos esos productos, todo ese material los hemos ido guardando en contenedores, vigas, desechos excesivamente, y es la única forma en que hemos logrado, y comprar herramientas al principio con los primeros fondos, comprar esmeriles, comprar electrodos, comprar las herramientas, los instrumentos de construcción y poder sobrellevar esto, ¿no? Pedir mucho de estas máquinas prestadas que serían una fortuna tenerlas y que nos permitió construir estructuralmente estas piezas, ¿no? Fíjense que es una U estructural que el ingeniero Esteban Tenreiro, además un ingeniero venezolano fantástico que pensó esta forma constructiva. En un momento los muros que seguían laterales no teníamos dinero para hacerlo, pero podíamos montar el edificio y pedir un presupuesto para activar una sala ahí. No para construcción, sino para mobiliario. Era más fácil acceder y las cosas se fueron activando con presupuesto, y en un momento era esta locura, chicos. Había la orquesta infantil ahí, o sea, en el medio de una obra, la obra estaba activada. Eso es algo que siempre hemos dicho, desde el día 1 la obra de arquitectura se usa como aula abierta. Es lo que comentaba al principio. La obra es un espacio de formación también, con las complicaciones de seguridad que eso tiene, por supuesto, ¿no? Y también para los chicos, pero también para los jóvenes que lo cerraban y permitían hacer espacios más. Y esto terminó llegando ahí. Esas barandas vienen de la industria automotriz, son tubos de escape, la dobladora es una dobladora que quedaba en un taller de enfrente con esos tubos mecánicos, esas cosas que ustedes, los tubos de escape, yo creo que en México se dice igual, porque se llama igual. que tienen esos muñequitos que los fabrican. Entonces, claro, el herrero decía, pero doblemos los tubos con eso. La máquina dobladora en arquitectura, en construcción, a veces hay que meterle arena al tubo para que no arrugue, o hay una máquina manual,
una pieza metálica, no sé, creo que la conocen por supuesto, pero esta máquina es una máquina que tiene un pedal, que tú le pones unos grados, entonces es porque es de la industria automotriz y eso permitió tener ejercicios como con los herreros, como de ahí con los chicos, vamos a hacer una baranda que no tenga elementos verticales, por ejemplo, o una baranda y con pedacitos de pletina soldados acá, o piezas articuladas, rieles, después los grafiteros lo vuelven a pintar, cambia de color, es un soporte y después la naturaleza que se lo comió y empezó a ser un parque finalmente. Esos detalles accidentales, que es un muy amigo de nosotros también, que hizo unos talleres muy bonitos ahí de Carlos Mendoza, que además que estuvo ahí, Carolina. Y esta obra empieza a tener esta dimensión, chicos, ¿sí? Se va de escala, los auditorios que eran para 300 personas empiezan a ser 500 y empezamos a pensar en la escala ya de que eran los conciertos iniciales en el estacionamiento, de 1000, 1500 personas, ¿no? Pero fíjense, al fondo está el edificio en obra de la nave 3, la nave más grande de 700 personas, que tiene esa misma lógica de, esto le conocen el auditorio bailable porque Orlando Poleo, un músico venezolano muy famoso, se presentó acá, vino de Francia con su orquesta y los salseros estaban ahí, se podía bailar y estar sentado porque la condición del terreno lo tenía, ¿no? Y todo esto colecta agua y lo pone en los lugares de riego, ¿no? Eso creció, estos árboles se transformó, se fue a escala, como les decía, y la vida que está dentro también se fue a escala, ¿no? Hay cómo generar esa fuerza y esa articulación, es un proceso muy horizontal y democrático. Los chicos de hace 15 años tienen ahora, que comenzaron que tenían 12, ahora tienen 27. Entonces son unas generaciones, hemos podido participar todos, crecer juntos en una obra de 15 años, ¿no? Que nos ha permitido estar juntos, aprender a saber cómo se gestiona algo que funciona en la noche, con la seguridad que requiere, los programas, o escuchar, permitir que todo el mundo participe, cosas que pasan al lado de la autopista en una situación de poco control, pero termina siendo una obra que no pasa en el Gran Teatro Cultural de Caracas, pero pasa en el sistema, en la calle, en el barrio, ahí, exacto, porque de pronto, por supuesto, en algún momento trate de tener articulaciones con el arte institucional, pero trate de dar otra oportunidad al arte de calle también, ¿no? Y se sale de escala, ¿no? Entonces empieza, y fue esto, chicos, ¿no? Fue esto que además empieza a tener otro tipo de construcción, o sea, y ahí los herreros inventan formas de doblar, creación de instrumentos y máquinas para construir, que viene antes de la arquitectura, la construcción de herramientas. Y eso es muy bonito. Empezamos a categorizar, a ponerlos en catálogos y en videos y a compartir eso en catálogos con otros colectivos y otra gente que podía reproducir esto como software abierto también, ¿no? Las mesas hechas de cajas, completinas y ruedas, con los talleres de formación con los chiquillos y doblar cabillas viejas, ángulos, y después construirlos en esto, ¿no? Terminar teniendo esa fuerza del diseño que es tan paradójica que termina viéndose caro. Entonces la gente se pregunta, pero ya va, ¿pero quién dio el dinero para...? No, eran unas cajas viejas y eran pedazos de cabilla en realidad. Y nuestra propia basura. Recibimos pinturas, pero después todos los potes que habían regados por todos lados tenían que volverse a transformar. Y hay un proceso cíclico de la materia, de transformación una sobre otra, de los herreros otra vez inventándose la silla con motor, o estos maestros, por ejemplo, que a mí me encanta comentar esto, que él decía que le dolían las manos en su otro trabajo y ahora le duele en la cabeza de pensar, porque se trata de construir pensamiento subjetivo. Además hay una cosa que tiene el saber popular que no lo tenemos los académicos, que uno de repente llega a un sitio y dice, ¿cómo esta persona, que es menos ni más, sino cómo el saber popular te deja una cosa como tan evidente que la persona que haga académica no la pensó? Porque el saber popular trabaja como sobre sí mismo y pasa de generaciones en generaciones, y hay cosas tan tontas que a uno no se le ocurren, pero que la gente que de verdad lucha con la fuerza de las manos o del trabajo, se le ocurren inmediatamente porque es un proceso como de decantación, de ensayar sobre un mismo problema y responder arriba de un problema, que eso lo da solamente la calle y la mano, que no Exactamente. lo tiene la academia. Exactamente, Caro. Y entonces, ¿cuál es nuestra posición ahí? Es muy tangencial, es muy bonita, porque cuando a veces estamos en obra y producimos cosas como esta,
que vienen de esa inteligencia y de pronto de una cierta instrumentalidad que por supuesto nosotros tenemos. En ese cruce se da algo muy bonito porque La ellos, expresión. claro, ellos en algún momento nos preguntaban, imagínense chicos, que ellos nos preguntaban, algunos de ellos con detalles de la escalera, sí, es que estoy construyendo mi platabanda, mi terraza, y quisiera saber si puedo usar el detalle de la escalera. Dice, pero el detalle de la escalera lo inventaste tú, o no, pero usted lo dijo, no, pero lo hicimos. O sea, entonces ya los detalles de Tiuna se empiezan a regar. Y claro, hay una cierta peligrosidad, pero si están calculados inicialmente, sobre todo estructuralmente las cosas, hay una inteligencia que queda y un saber que empieza a ser eficiente en ese sentido, ¿no? El orgullo de producir una puerta que se puede abrir desde una manilla, por ejemplo, que es el equilibrio perfecto y la fuerza distribuida, ¿no? Y de reprogramar todo, ¿no? De reprogramar la obsolescencia. Los cartones son la radio comunitaria y la acústica y con patrones de 3 pinturas, de los cartones de McDonald's que ellos además lo fueron y los pidieron, ni siquiera lo utilizaron, y la radio comunitaria de los chiquillos ahí, ¿no? Las barandas de la autopista que además estaban cayendo, ¿no? Que terminaron siendo las barandas o las claraboyas hechas de cabillas también de esta nave, que además pasa a ser este jardín, ¿no? Que queda, miren cómo queda atrapada en el tiempo que es el que construye la arquitectura y la fuerza de esa regeneración más como natural también, que en conjunto con esta fuerza social empieza a encontrar esas 3 ecologías que hablábamos al principio. La ecología de esa fuerza social, más la ecología del manejo de las herramientas y de los recursos, y por supuesto la ecología del paisaje, ¿no? Y de los recursos naturales y lo que pasa ahí. Sí. ¿Paramos o seguimos? Claro. Pero no sé, o sea, podríamos hablar hasta las 5:30 y 10 minutos de preguntas. Yo creo que... Sí. Ok, yo creo que el discurso está ahí, pero les voy a mostrar un poco más dónde estamos. Yo no tengo fotos tan nuevas, pero hay un WhatsApp que constantemente le puse algunas de las últimas cosas que están pasando, ¿no? En ese detalle, y a nosotros tenemos una fascinación, venimos de una escuela y venimos de una unidad que además tiene una especie como de oficio, como de valor en el oficio, en que esa tuerca que está ahí está puesta por una condición. O sea, esas cabillas que nosotros le llamamos tripa de pollo, es la cabilla más pequeña, justamente tiene el equilibrio para mantener esos tubos y no poner piezas horizontales. Hay como una especie como de detalle constructivo que en nuestro caso ahí se volvió muy accidental, ¿no? Este es un poco el corte que les comentaba antes, chicos, la fuerza militar, el río, la autopista, el muro de 5 metros y la excavación, perdón que no se ve, me imagino por... Creo que si lo pones más grande, ahí. De lo que era esa nave. Esa nave era una nave para 1000 personas con un bloque arriba de 16 containers colocados uno en filas de 4, en 4 pisos, que lo íbamos a excavar como un queso, con un poco con la experiencia que tenemos ya. Ya sabemos cuánto remover, cuánto quitar, cómo operan esas vigas en la parte... y en realidad fueron nuestros containers, no nos gustaban construir con eso, ¿no? Eran los ladrillos que teníamos y tuvimos, y la experiencia de estos años de experiencia de ingeniería también a partir de eso. Pero nunca lo haríamos con container en realidad, ¿no? Es como una cosa como paradójica. A veces nos toca hablar de eso como recurso y es como, no, es un lugar que tiene 2,44 de ancho, los más grandes apenas tienen 2,80, que está bien, pero los más pequeños tienen 2. Entonces son medidas que son muy incómodas y hay que empezar a operarlas y a conectarlas entre sí, ¿no? Y a ver, este es como el edificio un poco de habitaciones artísticas, de residencias artísticas que también tiene espacios de co-living, esto no se ha hecho, pero este edificio era un puerto que me gustaría mostrarle, porque la parte de abajo es toda la operatividad del Tiuna, del Parque Cultural. La parte de arriba son programas que pueden alimentarse de la parte de abajo y tener terrazas, pero es un muelle operativo y es lo que le da dinero al Tiuna. Esos depósitos que además que los mismos chicos han ido teniendo sus equipos para prestar escenografías y montar escenarios en cualquier otro lugar, necesitan tener un camión de operaciones abajo. Entonces se vuelve esta operación. La obra de la construcción, todo el contenido de los vaciados, tratamos de que también quedaran en esas pantallas. Y esas pantallas nos permitían después colocar rápidamente con una grúa prestada
y armar ese puerto, ¿no? Conectar una calle aérea que llevaba desde la intercomunal del Valle hasta de la avenida principal, porque el terreno parece plano, pero tiene un desnivel y medio de pendiente, ¿no? Entonces, bueno, los herreros tuvieron que conectar todos los tubos que teníamos guardados. Entonces, un edificio que se hace con los retazos de la obra de al lado, pero también con los retazos de toda esa historia de 14 años, ¿no? Y Y empieza a una ser... pregunta, ¿había Sí. como algún tipo de noción estructural para los herreros? Como decir, mira, tenemos que triangular todo, hicieron una clase, ¿cómo los herreros como atinaban a decidir eso? Sí, ellos han ido construyendo con nosotros un montón y nosotros hicimos modelos primero a partir de lo que ellos iban inventariando. Entonces tenían, por ejemplo, perfiles tubulares, esos 4x2, y tenían esos perfiles de 2 pulgadas, perfiles de pulgada y media, y tenían cabillas de media, y tenían triple de pollos, tenían como, habían cosas que hemos ido almacenando, un poco como lo que viene de encofrados de obra, ¿no? Y de la enferradura, ¿no? Las 3/4, cabillas 3/4 también es un montón. Y fíjate que tiene ese accidente, ¿no? Hay un encuentro de mallas de distintos tamaños, cosas que vienen, pero también de la ingeniería que se generó ahí, ¿no? De las vigas principales, esta calle que viene es un primer momento como de también de prestar atención a las rampas también en los lugares públicos, ¿no? Y tener una rampa que accediera a toda esa fuerza cultural que pasaba arriba y que tenía todo este moairé empezó a ser como un tema muy, muy hermoso, porque además eran geometrías muy complejas, hechas de mallas y elementos de reciclaje, ¿no? Ves la malla Sí, electrosoldada más la a malla la expandida, otra, en cualquier dirección. la malla expandida, y claro, las doble curvaturas que salían de geometrías complejas, porque había unos containers que eran de un tamaño y otros de otros, entonces se nos descontrolaba la calle, había que volver a generar rampas y tratar de que ese fuese un módulo complejo, en la accidentalidad de estos containers, de lo que viniese, ¿no? Pero de esa superficie semicontrolada, más de obra civil, calculada también, etcétera, tenía todas esas claraboyas de tener 4 salas gigantes que nos garantizaran y que no hubiese más smoke y ruido de la calle al lado, que deprimir estas salas funcionó mucho, pero había que tener otra escala de escenario. Empezó a tener esta obra de infraestructura, una viga hecha, esta viga que tiene esas inclinaciones y esas 2 piezas, 2 espinas dorsales principales que además tienen todas estas otras vigas que son el tamaño de los contenedores, permite montar el bloque y después separar latas y reforzar, ¿no? Y eso entonces generaban espacios de otras dimensiones que permitían otro perímetro de andamios pegado al exterior y que genera como ese colchón verde y bueno, y un escenario público. Esto parece una ficción, pero en realidad tuvo 4 apoyos, era una cosa como muy sencilla estructuralmente y tenía esta geografía en la parte de arriba, ¿no? Cuando comenzamos a construir, claro, fue muy bonito, porque esto lo estamos haciendo ahora, esto es lo que viene, ¿no? Tratar de gestionar tierra sana y empezar a un poco vaciar ahí, y debajo de estos escenarios que son fantásticos, son unas salas que se han convertido en salas de exhibiciones, salas de entrenamiento, y no están terminados. Entonces hay que tener una hora limpia, limpiar toda esta locura, y esta especie de ficción que no está todavía, está debajo de esto, en realidad está pasando esto. Claro, Entonces, aunque no claro, está toda la condición estética acabada del proyecto, es una cosa como que se está construyendo. exactamente. La obra se tiene que quedar en un momento en que se pueda usar y durante la obra produce formación. Es como siempre está en uso, pero nunca puede quedar inacabada. O sea que esas operaciones tienen que ser más puntuales. Por lo tanto, la obra seca, que es más la obra húmeda que se calza, la obra seca tiene que estar medida esos 2 momentos, ¿no? Pero esta efervescencia es lo que pasa ahí, es lo último que les quiero mostrar, chicos, la nave 3 viva. Yo no lo he vivido, yo no he estado ahí. Estas son fotos que a mí me mandan del chat del Tuna y son hermosísimos porque, claro, son cosas que estamos llevando por WhatsApp y tratando de entendernos, pero en mi caso para dar cierta... pero pasa de todo, ¿no? Hay escenarios de danza, hay escenarios juveniles de todos los tamaños, de chicos, pero también otras cosas más deportivas o intermedias, una especie como de intención de también mercados populares que están pasando al interior. Entonces imagínense, era un auditorio, este es un mercado popular. Nosotros lo Es como el hicimos, tema este que hablamos como de esa cosa del programa genérico, transversal, que se convierte en una cosa y en otra, y que cada vez más los edificios
están pensados para que haya esa cosa de poder cambiar y de las frecuencias, de los usos, de los tiempos. O sea, esa cosa que va en capas distintas, en momentos distintos y en velocidades distintas, que cada vez más tiene que ver con la arquitectura porque ya no hay tantos espacios para construir tantas cosas. Exactamente, y esa es la reprogramación y esa es como la producción de sistemas, que es un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Hay una obra que se va construyendo en partes y cumple una función fundamental ambientalmente, tecnológicamente y socialmente, pero además desarrolla desarrolla herramientas, desarrolla tecnologías, desarrolla saberes y va creciendo en el tiempo, además conocimiento, ¿no? No, y hay una cosa interesante que es que no pierde como ese valor estético que de la arquitectura. Y cuando cada vez más se vuelve objeto, cada vez más se vuelve edificio, ya entra el tema del material, la textura, el ambiente, la iluminación, o sea, el contenido que le dan las personas que lo habitan, cómo la data de lo que habita transforma el espacio público, cómo la gente logra divertirse en una cosa que podría haber sido una ruina. O sea, todas esas cosas al final lo que apuntan es como para que la gente tome los espacios públicos como propios, sienta que le pertenecen, porque lo que pasa en esos lugares ideales mágicos, que pasa muchas veces en Europa, es que es como lugares de nadie, tierras de nadie como de maquetas, y realmente la calle se toma por fenómenos urbanos como este, en la medida de que las personas se sientan que se apropian del espacio urbano, lo cuidan, lo conservan, participan, contribuyen, y si no están como muy despegados del fenómeno, están separados. Y yo creo que lo enriquecedor es entender esto como parte del proyecto. No, muy bien que comentas eso. Yo estoy en la misma sintonía y la reflexión de construir con cuidado, ¿no? De tener la conciencia constructiva, de sí creer en el diseño. Hay, digamos, hay una especie como de corriente más socialmente sensible o ambiental que pareciera que renuncia al diseño. Y es ahí donde está también una oportunidad gigante de innovación social, también de posibilidades, ¿no? Pero no dominando esa situación, pero permitiendo que esa sangre, como dice la sangre, active justamente la infraestructura, ¿no? Es un hardware y un software, pero el software es el que difícilmente programamos y que un poco lo que hemos estado viendo, como lo que está detrás de la infraestructura, pero que permite que estas cosas operen fácilmente, ¿no? Y se van de control, ya el software nunca va a ser un programa o una visión programática de nuestro proyecto que pues, decimos aquí va la cultura, aquí va tal, sino no tiene sentido. Fíjense, esto que está, hubiese sido imposible hacer todos estos escenarios, pero es esta fuerza pública lo que lo permite. El tiempo de el tiempo de la arquitectura es el tiempo de las relaciones humanas y eso es como lo último que me parece, es como son justamente esas generaciones de chicos los que han construido ese espacio, ¿no? Ok. Bueno, entonces ahora mis estudiantes y los que estén por allí, si quieren abrir sus cámaras, micrófonos para preguntar, es el momento. Dudas, críticas, preguntas incómodas, graciosas, cualquier tipo de cosa que quieran saber, pues adelante. Y es la idea de esto. Bueno, yo empiezo a llamar. Ah, bueno, aquí está el profe Luciano Landaeta. Ay, qué bien. Está mi queridísimo amigo José Manuel Arreola. Estoy hablando de mis no estudiantes, porque los estudiantes están mis chicas y mis chicos de la Gestal. Está la directora Elisa Casana, que es la directora de Campus Cancún. Están, bueno, mis chicas de semestres anteriores, mis chicos nuevos. Pues me encantaría que si quieren preguntar algo, si quieren como participar, pues está abierta el micrófono y la verdad es que a mí me gusta mucho hablar con Alejandro, que yo le dije que bajara un poco los niveles de velocidad porque él es como una ametralladora de información y así como diseña, dispara y habla y me gustaría que, bueno, que si quieren preguntar algo o quieren comentar, pues adelante. Sí, por favor, chicos. Pensamientos, ideas. Aló. Ajá, ¿hay alguien en el chat? Muy padre, es increíble cómo el reciclado se puede armar estructuras hermosas, muchas gracias. Ahorita estamos viendo parques y nos han dado muchas ideas. Okay. Pero pueden abrir el micrófono y preguntar, no tienen que escribir, por pena. Ah, ok. Bueno, ya todo lo pregunté. Pues nada, muchas gracias, Alejandro. La verdad,
todo lo que están haciendo ayuda para no tener como límites, que no digan, no, pues es que no tengo el material para construir algo. Pues ya vimos que hasta un banco, hasta con un bote y creo que era un asiento de bicicleta, ¿no? O algo así, que habían hecho un banco. Entonces, no hay límites, no hay excusas para poder hacer cosas impresionantes como las están haciendo ustedes. Muchas gracias. Gracias, Isabel. Gracias, la verdad que no las hay, ¿no? No, Hay demasiado, demasiado material sí, disponible, ¿no? Eso es un poco como lo sí, que el esperamos. límite se lo pone uno, no cabe duda. Y hay una cosa un poco rara que nos pasa a los latinoamericanos cuando vivimos, como digo yo, en los países, que es que uno como que de verdad hay unos problemas que no existen y uno ha estado tan acostumbrado a resolver problemas que sí existen, que uno ve como toda la instrumentación y toda la cantidad de material que hay en economías estables y en países que funcionan, que digo, gracias por estar aquí para poder intervenir, para poder como aportar, ya que acá están en el chat. Muchas gracias por la charla, muchas gracias por tu tiempo. La directora Elisa se está despidiendo, creo que tiene. Gracias, Elisa. Un millón, un gusto. Bueno, si alguien quiere preguntar algo. Otra duda rápido nada más, ¿de dónde salen como todas las ideas, tus ideas? O sea, vas caminando por la calle y dices, ah, mira, voy a hacer esto, o tienes como alguna fuente de inspiración o algo. Pues pues de las ideas vienen de, por supuesto, de muchas referencias, ¿no, Isabel? Pero no, también que hay un proceso de producción de ideas, que voy a utilizar tu pregunta, me parece importante, la producción eidética, o sea, la producción de ideas viene o se produce tanto en el espacio de la obra o de la fricción, de esa fricción eh, con, estando en sitio y viendo lo disponible y la tecnología disponible o los recursos disponibles. Y ahí hay pensamiento creativo, pero también hay pensamiento creativo que anticipa y proyecta en el tiempo, ¿no? Que es no la inmediatez de la resolución, del pensamiento resolutivo, sino un pensamiento más proyectivo, más que puede anticipar cosas en el tiempo, ¿no? Y te diría que ahí hay una de las cosas que más me interesa ahora, por lo menos que más fuerzo mis procesos de pensamiento, es tratar de imaginar las cosas en ese tiempo que estuvimos hablando, ¿no? Por ejemplo, nunca hacemos un plano y ponemos unos árboles, pero nunca sabemos si los árboles van a crecer el doble de lo que el plano dice. Entonces comencé como a Sí, proyectar y claro. poner las cosas que van a pasar, la naturaleza, o tratar de que nuestros planos revelen cosas que van a pasar en 20 años o en 30, que anticipen y le den y evidencien el pulso de lo natural, ¿no? Yo también Prevenir todo creo, eso. como Okay. respondiendo a esa pregunta en referencia a cómo soy yo siento que uno siempre cuando es profesor de diseño o cuando es diseñador o cuando es investigador, no va de gratis por la ciudad. Uno está buscando nichos de oportunidad, bien sea para demandar, para resolver, para explotar un problema, y uno siempre anda por la ciudad mirando cuál es un posible ejercicio de diseño para un estudiante, cuál es un posible nicho para un artista, cómo conectar el programa. Y hay una cosa que tú haces muy bonita que, que, que es interesantísimo, que es que siempre mezclas el tema como de lo urbano, de la comida, de la gente, independientemente en el estrato social, en el país que estés. Y yo creo que siempre, siempre, cuando uno logra conectar como ese nivel como de gente que te reflejas con el otro y lo conectas a través de la comida, tienes un escalón ganado para que la gente te entienda, tú los reconozcas. Es una cosa que es lo que forma el hogar, que yo siempre lo Sí, digo a todos mis estudiantes, se lo digo, el hogar se conforma por la hoguera y la hoguera se conforma por la unión de las personas comiendo alrededor de. Y como entender eso como concepto para conectar a la gente es una cosa fabulosa. no, sí, totalmente. Y generalmente los programas que sustentan todas estas operaciones son programas que están relacionados con la comida, ¿no? Y pasa un poco que la comida entonces empieza a ser digamos, el recurso que soporta otros programas. Y es un tema delicado porque, claro, hay gente que está soportando otras cosas. Hay un punto de equilibrio en esas negociaciones pero siempre y cuando existe esa construcción como de empatía, entonces hay la posibilidad de que el otro apoye, ¿no? Entonces,
Sí, hay, de pronto el programa de comida genera más dinero, pero es tan importante tener a los chicos generando arte en esos contenedores como el programa de comida. Entonces, ahí un programa empieza a soportar otro a partir de esa empatía, ¿no? Eso Y hay es una cosa que creo importante. que también es un poco, no sé cómo pasa porque a mí no me ha pasado. Bueno, aquí están preguntando, ¿qué fue tan complejo de dirigir los proyectos así donde los recursos son tan justos? ¿Qué tan complejo es? ¿Dirigir proyectos con recursos tan limitados o...? Bueno, Adri, justamente esos 15 años, esos son 15 años, eso es lo que pasa. Pero mira esto, Adri, a mí me pasó una cosa muy importante. Yo estuve dando una conferencia en Nueva York para Edelman, invitado por un gran amigo, Jimmy Stone, ¿no? Él, claro, él hace esta conferencia para tratar de un poco traer gente que está haciendo temas ligados con este proceso de innovación social, ¿no? Y uno de los directores de la empresa se para y dice, bueno, pero hubieses podido hacer lo mismo. Audio de algo que no sé qué. ¿Ah, sí? No se está escuchando. Ok. Y una de las preguntas era, ¿qué hubiese pasado si tuviesen $1 millón para hacer eso? Entonces, a mí la pregunta me descuadró un poco, por supuesto, pero estaba claro de que no iba a ser lo mismo, ¿no? Entonces siempre están los proyectos, se mueven en esas complejidades, ¿no? Y que si hubiese mucha plata, hay un problema de cómo manejar ese dinero y equitativamente y construir pausadamente para no irrumpir esas fuerzas culturales para la espera del edificio, sino que hay que hacer que el dinero vaya fluyendo conjuntamente con el edificio y con la acción social, con la efervescencia y esas dinámicas culturales. Ese es el punto complicado. Entonces, pero cuando no hay dinero, entonces no se puede apostar por un buen proyecto de ingeniería, por una buena terminación de detalles, por tener maquinaria, recursos y apostar como por además construir cosas que trasciendan el tiempo y no caduquen en 3 años, 5 años, sino que puedan durar, porque la gente necesita que las cosas duren. Ahí, es como lo que construye el legado, ¿no? Y bueno, hay una cosa muy compleja de la arquitectura urbana y de la arquitectura que está como en el ambiente exterior, que es como toda la erosión que genera el ambiente, las personas, el desgaste. O sea, como pensar en una arquitectura que trasciende, pero que tiene encima toda la mano del usuario, que normalmente estos programas están cargados de una tribu urbana como muy como con una situación de calle, problemas asociados a la droga, al alcohol, a la tribu y al carácter que tiene la urbe, que es muy complejo porque además tienes el tema del tiempo, la erosión normal de los materiales y la erosión normal de las personas que usan el espacio público porque lograron encontrar un lugar. Y eso desgasta mucho las obras. sí, total. Hay una gestión que es muy difícil. No, muchas veces, claro, hay preguntas que son muy difíciles, chicos. Hay preguntas que son, pues, bueno, pero esto no debería el Estado encargarse de eso. Sí, también, claro que sí debería, ¿no? Después es como muy difícil, ¿no? Pero no es una garantía de que haya participación ni que de pronto a veces cuando, es como el ejemplo de, bueno, de las canchas que no se usan o o los edificios que se ponen pero no tienen la fuerza y esa sangre social. Es como construir. Yo en un principio tenía mucha hambre de construir, muchas ganas de hacerlo, y todavía las tengo, pero creo que una de las cosas más terribles que nos pueda ocurrir es que construyamos cosas que no se usen, ¿no? O que tampoco resistan el tiempo y que no entiendan el tiempo como ese recurso y envejezcan con el tiempo, su Envejecer con performance. dignidad, como la mujer guapa que no se opera nunca. Claro, hay un entendimiento como el lugar, el material, o sea, la fricción que dice Caro es fundamental. Estos edificios tienen mucha fricción, mucho desgaste, mucho roce, mucha fricción, entonces se desgastan rápidamente, pero ese mismo desgaste también le dan carácter y nunca se puede esperar una obra prístina y perfecta, pero una obra que se desgaste y empieza a tener como esa textura Bueno, de yo la creo ciudad, que ¿no? aquí dice Luciano Landaeta, los recursos van en el tempo del proceso. El proceso en estos casos están integralmente inscritos en el proceso de materialización. Ahí está el aprendizaje multidimensional. Sí, también es un poco tener la malicia de escoger material que va a envejecer con dignidad.
O sea, hay cosas que por naturaleza van a tener un envejecimiento noble y hay otras que no. Entonces hay que como que buscar esa cosa del material regalado gratis, económico, que va a perdurar y que va a generar por lo menos una ruina digna. Exactamente, ¿no? Claro, ahí es muy paradójico porque es un proyecto que puede haber ganado o sea, ganó estos premios de espacio público y tenía el 50% del parque construido y estaba conectado al poste de luz y, ¿sabes? Todo era informal y estaba ganando un premio de parque cultural. Entonces es una forma en como que empieza como a descontrolar un poco el marco estético e intelectual sobre la cual se monta todo esto, ¿no? Ahora, ¿cómo es posible que no? Porque por supuesto no es un terreno que tenga ese número y que le llegue. Entonces hubo que formalizar procesos ahí, hacerlo, pero también generar que él tiene un estacionamiento abandonado ahí, que ahora tiene, que es un parque ecológico, pero cultural, pero que además tiene wifi, o sea y tiene estas redes. O sea, es como estas paradojas, me parece que son las importantes en general en la ciudad, ¿no? Bueno, Luciano, tú lo decías, lo de Get, ¿no? El pensamiento. Ahí hay un proceso muy bonito porque, y voy a tratar de conectarlo también con el comentario de Carolina, ¿no? Hay un punto de integración entre eso. Hay gente que es local, por supuesto, y es lo más importante. Y hay gente que también viene y se interactúa porque no se entiende muy bien qué es lo local, ¿no? El valle es el valle, pero Vallecoche tiene otras urbanizaciones. Entonces, los rangos no es tan fáciles de decir qué es lo local o no. Pero esas personas están ahí. Lo importante es que desde el principio se generó un taller al interior de la obra. Entonces los herreros viven ahí, están ahí todo el día su trabajo. Entonces, claro, el mantenimiento del Tiuna lo hacen ellos mismos, pero ellos mismos están en el trabajo porque es un taller de formación. Y eso fue una fórmula, ¿no? Sí, es como un complemento todo el tiempo. Claro, es un parque cultural que tiene un taller de artes oficios, que además le da mantenimiento, pero tiene también recursos y el saber se queda ahí, ¿no? El pensamiento que es ese pensamiento científico, estructural, etcétera, pero un poco lo que Goethe o Humboldt defendían, ¿no? Que la ciencia estaba perdida en ese sentido, porque había también un conocimiento del sitio. Entonces había un encuentro entre la poética y del lugar y el conocimiento científico acumulado, ¿no? Hay un encuentro fundamental ahí, que cuando los recursos son limitados, una situación de emergencia como un terremoto o una situación en la que vivimos, de emergencia en la que vive Latinoamérica, bueno, entonces ya hay otros parámetros operativos y estéticos bueno, que están ahí para utilizar, o sea, que la gente, que los reconocemos ya, ¿no? Y que mueven un poco y producen otros modelos, ¿no? Para imaginar la ciudad, para imaginar las formas de trabajo, las formas en cómo trabajamos para producir, qué es lo que producimos, etc., ¿no? Yo creo que genera como unas respuestas no mejores ni peores, sino diferentes, porque los recursos son como más hay una aproximación más como baja o conectiva o frontal con el usuario, con el que participa, con el que está, con el que va a usar el lugar, con la inserción de programas distintos, de estratos sociales distintos, como el tema de la cultura que unifica todo. O sea, hay un montón de cosas. Ajá, aquí está preguntando Luciano. ¿Se podrá repetir otro parque Tiuna en el 2020 aceptando el conocimiento evolutivo? ¿Es Tiuna del contexto o al contexto? Bueno, eso es bien interesante eso que preguntas, Luke, porque el Tiuna se volvió un colectivo de colectivos. En un principio fue la única forma en que, en verdad, en un punto en que en el Tiuna se generaron muchas políticas urbanas y muchas posiciones, ¿no? Culturales. Y después muchas de ellas se artificializaron y se metieron como políticas de gobierno, pero en principio pues salían de la sociedad civil. Había como un proceso en que la sociedad civil proponía cosas y se volvían políticas. Entonces, el contexto el contexto político lo atrapó muchas veces, ¿no? Y el contexto del lugar, imagínatelo, y esto es fundamentalmente lo que pregunta Luciano, imagínense ese parque estaba entre esas dos fuerzas dinámicas, ¿no? Con torres de los años 50 y torres de los años 70. Las torres de los años 70 que están enfrente, por supuesto, había mucha fricción, había más conexión entre el barrio que estaba atrás
que entre las torres. Las torres estaban en el medio de una articulación que se daba naturalmente. Entonces, ese fue el primer compromiso. Hay un video que si ustedes entran en la página web del Tuna, no sé si yo lo tengo en la maquinaria, en el Public Machinery en Instagram, pero está las terrazas del Tuna ahora son plataformas que le dan servicio a todos los edificios porque nadie puede subir. Entonces las anfiteátricas se volvieron anfiteátricas urbanas. Se presentan los grupos arriba, hacen radio y la gente opina desde los edificios, prenden y apagan luces y hay una coreografía urbana. Hay una cosa que se fue de escala. Pero también con mi nueva misión vivienda, que además es como una especie de repetición sistemática del mismo modelo implícito, ¿sabes? Repetitivo de los 50, los 70 y ahora también el último, todas las torres que se colocaron en el lado norte, todas esas torres son nuevas. Entonces imagínate 10 años trabajando con comunidad y tratando de construir comunidad, porque ¿cuál es la comunidad del barrio, los edificios? ¿Cuál es el límite de la comunidad? De la comunidad. O sea, es como, entonces, y ahora entonces insertaron 4 torres más con, se me fue el número de las familias, pero imagínate la fricción que genera nueva gente que está ahí, nuevas personas que no son de ese lugar, que algunos ni siquiera provienen de Caracas, vienen de otros estados y que están ahí y que se convirtieron en el principal contexto de Tuna. O sea que todas las raíces y las fuerzas de network y de redes de trabajo y redes de servicio y redes de cooperación, ahora entonces tienen otra fuerza que necesita ser incorporada, porque si no, no. Bueno, si no lo acepta como comunidad, no funciona. Entonces es un proyecto y es nunca acabar, los proyectos no se acaban y un poco podríamos concluir ahí, ¿no? Es como la única forma es seguir la pista, ¿no? Y tratar de tener un punto en el que entendemos desde una generación cómo cree y podemos manejarlo, ¿no? O sea, lo estoy diciendo últimamente muchas veces, si me tocara tener otra vez la carrera profesional me gustaría hacer 3 proyectos, 5 proyectos, pero tener toda la vida en ellos, más que generar cosas que no tenga control sobre ellas, ¿no? Y que produzcan problemas más que solucionar cosas, ¿no? Bueno, Alejandro, muchas gracias, la verdad, muy agradable la conversa. Espero que seguramente sí, ahí están todos los comentarios de los chicos. Muchas gracias, está muy bonito. Un resumen de tu clase, formaba parte de, vamos a ver qué dicen los chicos de lo que vieron hoy. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Espero que nos juntemos más veces de forma digital o no. Sí, gracias. Gracias, China. Gracias, Carolina. Fue encantador verte y además fue encantador tener este momento así de compartir un rato. Te agradezco mucho el espacio. Igual. Aquí tarde, pero la publiquen. Gustavo Legor, gracias, Gustavo. Qué bien. Y aquí estoy poniendo gracias. Gracias, chicos, por los comentarios y por el espacio. Bueno, muchas gracias a todos los estudiantes. Hay unos que conozco, unos que no. Gracias por asistir, por participar o por escuchar, por tomarse el tiempo. Igual vamos a grabar va a quedar el link en YouTube y luego yo los comparto. Abrazos. Bueno, buenas noches, Ale. Gracias por tu tiempo a deshora de estar por allá. Delicioso trasnocharse así. Chao. Un abrazo a todos. Buenas noches.